su entorno de vida y plantear una respuesta. Entonces, desde ahí ya nos da la opción de considerar que hay en todo mundo un pensamiento referente al sistema natural y cómo el pensamiento de cada persona, de la sociedad en su conjunto, va marcando la pauta a cómo rey en el medio natural por todas las sociedades, tanto rurales como urbanas. Entonces, en este título, ¿sí?, nos presenta, por ejemplo, que en ciencias sociales y desde luego el desarrollo de la sociedad, se requiere un pensamiento interdisciplinario. Otro concepto es el pensamiento holístico y otro concepto más es el pensamiento sistémico. Ese sería el concepto al que yo abogaría por el sistémico, porque el sistémico implica que hay una interrelación de red entre todos los componentes del contexto general de la vida humana. Y los componentes pues son los aspectos que hemos comentado, políticos, social, cultural, económico y ecológico. Entonces, cuando hablamos de sistémico, es justamente una interrelación en redes de todos los componentes. Integrar todos los componentes es un pensamiento holístico. Y el pensamiento interdisciplinario se remite a que son definitivamente dos ciencias o más, incluso también tecnologías, las que se van a relacionar en nuestro pensamiento. Pero sería dejar de lado lo que sería la cultura. ¿Por qué digo la cultura? Porque, más bien, dejar de lado el saber de las sociedades. Es decir, el conocimiento es teoría, es algo que se ha revisado científicamente y se ha obtenido a través de esa experimentación de investigación científica. Entonces, la investigación científica nos remite a un conocimiento, pero el saber empírico, aun cuando se puede verificar, aun cuando se puede dar fe de que es parte de la realidad, no obligadamente es científico. Por eso hay que considerar más bien el sistemismo, porque implica la cultura, y la cultura incluye tanto el saber empírico como el saber científico, o conocimiento científico, teoría científica. Así que es muy importante para este análisis considerarlo como algo sistémico y también, como hablamos de teoría, de conocimiento, pues tiene que ser interdisciplinario, sistémico e interdisciplinario. Así que ustedes podrán haber visto en el capítulo cómo se integran, por ejemplo, las diferentes ciencias para poder analizar e integrar un pensamiento que incluya la situación o el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político y el aspecto ecológico. Desde luego, aquí estaría faltando el aspecto cultural, ¿sí? Pero lo vamos a incluir nosotros. Así que en este contexto nos remite a la administración pública, a la función pública, porque esa es la idea central del autor. Entonces, para el autor, comenta que el desempeño de la función pública requiere valorar el nivel teórico del análisis en este pensamiento, para poder establecer un cuadro general, ¿sí?, que sitúe la relación sociedad-naturaleza y entonces se pueda hacer una interpretación más adecuada de este nuevo pensamiento, de este paradigma, que significa la sustentabilidad
y claro, lo que decimos nosotros como concepto operativo, el desarrollo sustentable. ¿Sí? En lo que sería, por ejemplo, en la historia del pensamiento económico, la teoría económica, ya se ha comentado que no incluía la sustentabilidad, no en un principio. Siempre se hablaba, por ejemplo, de que los recursos se podían usar, se podían explotar, sin importar tanto la conservación ni la preservación de los recursos. Entonces, esa era el pensamiento economicista anterior. ¿Sí? Y ya ustedes saben que ese pensamiento tuvo que cambiar a partir de los años 1987 en adelante. Siempre hay resistencias y siempre hay retrasos en la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar aquí en el texto que, claro, el tiempo en el que el texto se escribió implica que se revisó el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el tiempo de Fox. Pero en ese Plan Nacional de Desarrollo, aunque está planteado así, la realidad no marcó que fuera una definición completa de la sustentabilidad como parte de las políticas de gobierno aplicadas, ¿sí? No quiere decir que no se consideraran, sí, se consideraran, pero no se aplicaban de todo. Por esa razón, se mantuvo una deficiencia, en lo que es la aplicación de la administración pública, de incorporar este paradigma en la actividad administrativa. Ya ahora muchos municipios se han incorporado a este programa. Desde luego se adecuó a nuestro país, al pensamiento a la mexicana, por decirlo de esta manera, quitando unas cosas y dejando otras. Claro, es válido, pero los municipios tendrían que cubrir con todo esto para ser sustentables. Muchos municipios les falta mucho que hacer para ser sustentables dentro de estos parámetros, ¿sí? Ahora, se menciona también la sociología como una de las disciplinas que tienen que incorporarse en el análisis. Entonces, sociología y medio ambiente sería una forma de pensar, de revisar el tema. Entonces, comenta el autor, ¿sí?, que la sociología mantiene una referencia decisiva en este sentido, porque aporta, por ejemplo, ciertos criterios de la misma disciplina para el análisis de la sustentabilidad. ¿Sí? Y nos menciona el autor autores que han tenido mucha relevancia en el pensamiento social de las sociedades, sobre todo de las sociedades europeas. Entonces, el análisis que hace en este libro,
Se comenta que la sociología ha sido heredera de grandes tradiciones intelectuales, que viene a ser la sociología que se enfrenta a fenómenos más fuertes, por ejemplo, lo que es la industrialización y el socialismo, porque marcan la evolución del mundo. En ese sentido, por ejemplo, lo que es industrialización y todo lo que conocemos como revolución industrial, que ya ha habido varias, ¿sí? Son, han implicado movimientos sociales dentro de la evolución de las sociedades. Entonces, el movimiento medioambiental, como parte de las sociedades en desarrollo, es una consecuencia de la misma situación de la industrialización. ¿Sí? Lo mismo, estamos hablando de la dominación de la riqueza, o sea, el capitalismo, ¿sí? Porque la otra opción de desarrollo social sería el socialismo, en el cual no se requiere ser propietario de las cosas, porque se tendrían por parte, digamos, de la misma sociedad, o sea, el Estado que regularía las condiciones. Sin meternos a decir de cuál nos gustaría más una u otra, aquí vivimos en el capitalismo, tenemos derecho a acceso a la propiedad privada y desde luego todas las inequidades que existen se debieran resolver. Por esa razón, un objetivo de desarrollo sustentable a nivel de las Naciones Unidas es erradicar la pobreza. No quiere decir que las sociedades deban ser socialistas en su modo de producción o en su modo de gobierno. Simplemente que siendo democráticos, siendo más justos socialmente, tuviéramos el pensamiento de que como somos seres humanos, a todos nos debe de importar los demás. Y eso es una cuestión que permea en la sustentabilidad. Por esa razón se menciona que la distribución equitativa y justa de la riqueza debe de ser una condición para lograr la sustentabilidad en cada nación. No importa que sea una forma de gobierno capitalista o que sea socialista. Entonces, en todo el mundo se enfrenta justamente el problema medioambiental, ¿sí? Y la idea es investigar el orden de la que se vive en cada una de las naciones, ¿sí? De modo que es importante ir reconociendo cómo se evoluciona como sociedad y hacia dónde quiere llegarse. Ya hemos comentado anteriormente que hay un cierto plazo de cumplimiento de que en cada nación se logren por lo menos cubrir 17 objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030. ¿Sí? Entonces, en el análisis que se comenta en el capítulo 1, ¿sí? Se menciona las orientaciones sobre las que se funda el estudio de las relaciones entre medio ambiente y sociedad, que aunque son sistémicas y que son múltiples, ¿sí? Son múltiples, deben examinarse, digamos, las tendencias, ¿sí? Que se tienen en cada una de las naciones, pero hay que buscar
que en cada nación, en cada gobierno, se considere en forma muy seria la sustentabilidad, para beneficio de las mismas sociedades, mismos colectivos, y para beneficio, digamos, global, porque todas las acciones locales en un país pueden repercutir en otros países, sobre todo cuando son fronteras, ¿sí? El impacto local puede suscitar también un impacto global, aunque no sea totalmente global, pero sí a nivel internacional. Entonces, hay ciertas orientaciones, por ejemplo, de tipo radical, en las que se exige una entrada, un cambio extremo del sistema social. Y en ese sentido, por ejemplo, hay dos tendencias, que sería la tradición marxista y otras dos posiciones que serían las innovadoras, llamadas también de tipo postmoderno. En la marxista hay dos formas, dice, que se consideran respectivamente. Una, una que sería la elemental y otra que sería elaborada. Entonces, la orientación marxista elemental, ¿sí?, considera la historia de la producción y de la distribución de la riqueza como un proceso que va siendo antagónico entre el capital y el trabajo. Antagónico entre una élite poderosa y otra pequeña, otra mayoría, ¿sí? Que va siendo oprimida, pero que a la vez tiende a la liberación. De hecho, hay que decirlo de esta manera también, en las sociedades capitalistas eh, se tiene la posibilidad de un crecimiento económico que permita a cada persona, cada familia, cada colectivo, a toda la sociedad en su conjunto, poder ir superando esas limitaciones que se dan entre la lucha del capitalismo y la mayoría de la población. Evidentemente que el capitalismo se busca que el recurso económico genere más capital, y el capital siempre se va a generar por un exceso en la producción. Es decir, todo lo que los trabajadores producen es un plus para el capital. Por esa razón, el capital se vuelve cada vez más grande, más fuerte, y la sociedad tiende a empobrecerse. Sin embargo, en la actualidad, el análisis debe de incluir que las sociedades, que las empresas, hablamos del capital, tienen que cambiar su enfoque para convertirse en empresas socialmente responsables, en donde se considere que la riqueza pues debe de distribuirse, debe de repartirse de una forma más justa. Sin embargo, lo sabemos, hay puestos en los que la gente gana mucho dinero y otros puestos en los que en la misma empresa la gente gana muy poco, o sea, no hay una justicia. Si una persona gana muy poco, no le alcanza para sus necesidades eh, más fundamentales, y no sale de ahí, se crea un círculo del cual no puede salir y siempre estará en ese círculo. Incluso va a ser muy complicado para sus propios hijos poder salir del mismo círculo en el cual está viviendo por la economía de sus padres. Pero lo sabemos, la posibilidad existe. Sin embargo, la realidad nos limita y nos margina mucho.
Pero cuando los gobiernos revisan la situación y se ponen a trabajar realmente considerando las necesidades de la población en general, cambian las políticas. Y entonces miran, o la perspectiva de las autoridades y del gobierno, del régimen, tiene que considerar a necesidades del pueblo, ¿sí? De la gente en general, del pueblo, sociedad, como importantes, ¿sí? Y entonces los programas sociales son prioridad. Pero cuando los gobiernos, aún siendo democráticos, aún siendo electos, no consideran a la sociedad y los programas sociales como algo importante, sino como algo que incluso ni siquiera debiera plantearse. Y bueno, esto fue una realidad en nuestros países latinoamericanos, porque se ejecutaron unas ciertas políticas que se denominan el consenso de Washington, ¿sí? Con políticas que establecían que no se debían los gobiernos latinoamericanos, incluido México, no deberían invertir en programas sociales. Ustedes saben que si los gobiernos no regulan el mercado, pues el mercado es el capitalismo y buscan justamente el incremento del capital. Esa es la lucha natural. Entonces, el capital fuera más justo tan solamente con las cuestiones ecológicas, de las cuales recuperan, toman los recursos para poder producir, siquiera con eso fueran responsables, bueno, quedaría pendiente las cuestiones sociales. Por esa razón, la sustentabilidad implica que la riqueza sí se puede continuar buscando, pero se debe distribuir y cuidar que los recursos naturales que han sido utilizados y que sigan siendo utilizados se cuiden para que se mantenga tanto la empresa como la gente que trabaja en la empresa y el ambiente del cual se toman los recursos. Por esa razón, esta cuestión de una lucha entre el capital y la clase trabajadora para Marx era algo importante. Y entonces, finalmente, la tendencia, sí, en el análisis de Marx era una liberación de la clase que está siendo la que produce el capital. Es decir, todos los trabajadores reciben un salario, lógicamente, pero le aportan al capitalista mayor ganancia. Y esa ganancia es la que tendría que ser distribuida. ¿Cómo? Es muy simple, a través de los impuestos. El capital genera impuestos que debe de pagar. Esos impuestos se van al gobierno y el gobierno los debe distribuir en programas sociales. Esa es la simpleza. Pero cuando el gobierno no lo hace, es más, cuando ni siquiera los recauda, cuando ni siquiera los cobra, sino que los condona, cuando la ley fiscal establece que todo mundo debe de pagar impuestos, y entonces, si debe pagar impuestos, ¿por qué razón una persona como el presidente de la República tiene la facultad ilegal, hay que decirlo, de condonar impuestos? Es ilegal por cuanto que la ley establece que todos lo pagan. Y si el presidente dice, no, este no lo paga, aquel no lo paga, los exenta de pagar impuestos, es una legalidad para restablecer lo ilegal. Así que si no hay impuestos recaudados, no hay dinero para el gobierno que aporte o regrese a la sociedad en programas sociales los ingresos. Cuando los gobiernos tienen un comportamiento democrático,
orientado hacia su mismo pueblo, lo más seguro es que las cosas vayan bien. Pero cuando son antidemocráticos, y más aún cuando son corruptos, es peor, porque ni siquiera hacen cumplir la ley que existe, ¿sí? Para que las empresas cuiden los recursos naturales y para que las empresas distribuyan de mejor manera en salarios la riqueza que se genera. Bueno, así que este modelo, el que vivimos, no es que sea malo, simplemente hay que hacerlo mejor, ¿sí? Y el criterio, es decir, el paradigma en el cual podemos nosotros de una manera de una manera creo que no te entiendo, pacífica, es simplemente considerar, ¿sí?, la justicia social como una vía, ¿sí?, como una vía hacia la liberación de la población, hacia el crecimiento de la población, desarrollo de la población, ¿sí? De modo que, adicionalmente, la población misma, el mismo trabajador, tendría que aportar también su colaboración en el cuidado de los recursos naturales, ¿sí? No solamente sería la empresa, también el trabajador. De modo que este paradigma de sustentabilidad nos lleva a todos hacia un cambio, ¿sí?, de mentalidad, hacia un cambio, hacia la mejoría, ¿sí? Bueno, entonces, la otra modalidad que comentan aquí en el texto es que hay una orientación marxista un tanto más elaborada, ¿sí?, en la que se observa, por ejemplo, que el capitalismo, ¿sí?, llevaría a una crisis profunda porque su sistema de producción destruye dos condiciones, ¿sí?, que serían los recursos naturales, y también destruye la salud de las fuerzas del trabajo, ¿sí? Entonces, y eso pues es algo que nosotros lo observamos, ¿sí? Entonces, la unión de verdaderos movimientos democráticos, ¿sí?, considerados socialistas, y es que no hay que espantarnos al decir socialistas, porque cuando nosotros somos fraternos, somos solidarios, pues somos sociales, somos seres humanos sociales. Nuestra condición humana es social, ¿sí? Es como justamente nos podemos definir. Toda persona se define en función de los demás. Por esas razones que somos sociales, ¿sí? Aunque el gobierno sea democrático capitalista, bien podemos ser democráticos capitalistas y ser sociales en los programas, ser sociales en la vida diaria y ser fraternos, solidarios ante aquellos que tienen dificultades para accesar a las oportunidades que muchos ya tienen. Esta universidad es una oferta bastante buena, fraterna y solidaria, para que todo el mundo pueda accesar a un estudio, y no es obligado, porque en nuestro país actualmente hay muchos que son doctores en ciencias y no tienen un trabajo. A veces llegó el tiempo en que ni siquiera tenían trabajo. Ya no hablemos de bien remunerado trabajo. Así es que esta unificación entre una democracia y el medio ambiente sería justamente una manera de encontrar un remedio a la contradicción, ¿sí? Así que
una forma nueva de análisis tendría que implicar también, a final de cuentas, una nueva praxis. Así lo establece el autor en su análisis. La nueva praxis, ya está mencionada desde el principio de nuestra introducción, es un paradigma llamado desarrollo sustentable, en el que obligadamente mínimo, lo que es el aspecto ecológico o ambiental, o ecológico ambiental, va relacionado con el aspecto social y va relacionado con el aspecto económico. Pero dijimos también, hay que incluir lo político y lo cultural. Bueno, en este análisis de lo que sería una orientación marxista elaborada, ¿sí? En esta visión se desemboca progresivamente sobre una suerte de ecomarxismo, ¿sí? No hay que espantarse por el marxismo, ¿eh? El marxismo es una corriente de pensamiento filosófico, ¿sí? En el cual se visualiza al ser humano como un ser social, ¿sí? No hay que creer o juzgar a priori que ser marxista es algo malo o socialista algo malo. No, son pensamientos, filosofía es pensamiento, ¿sí? Que permite justamente una praxis. Todos nosotros, para poder hacer algo, primero lo pensamos, ideas, proyectos y ejecuciones de proyectos. Así es que la praxis viene del pensamiento. Entonces, la perspectiva de esto llamado ecomarxismo, ¿sí? Es un orden social de tipo socialista, ¿sí? En nuestro país los programas sociales pues son sociales, ¿sí? Aunque seamos capitalistas, el modo de producción capitalistas, vamos a decirlo de esta manera, de repente, modo de producción, pero también en el modo de propiedad, sí, se me estaba escapando la palabra, el modo de propiedad, somos capitalistas. Pero en el mismo capitalismo existen modos de propiedad que son cooperativistas y que han marcado una verdadera pauta para una integración de todas las fuerzas productivas dentro de la empresa cooperativista y son las mejores formas de producción dentro de un modelo capitalista, ¿sí? Eso lo podemos ver, lo podrán ver ustedes posteriormente en cómo las empresas se van clasificando, ¿sí? Bien, entonces, el orden social tipo socialista, dice, es imposible sin el despliegue de una ética económico-ambiental apropiada. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de una parte de la filosofía. La ética es un componente filosófico, ¿sí? Entonces, y la ética siempre implica valores de conducta. Ética viene de ethos, palabra griega que significa comportamiento, conductas, o conductas continuadas son comportamientos. Entonces, y lo comentábamos, la conducta de todos nosotros es siempre en función con los demás. Por eso es ético-moral, valores éticos morales, porque son, y lo moral es lo cívico. Entonces, lo ético, moral, es ético cívico, porque todos nosotros somos, tenemos comportamiento, pues tenemos ética, y tenemos un comportamiento social, pues tenemos comportamientos cívicos. Así que los valores éticos, morales, son parte de la vida misma de toda la sociedad. Y se habla entonces de una ética, de un comportamiento apropiado. Entonces el comportamiento apropiado sería el cuidado del medio ambiente. Y eso implica especies, implica recursos naturales como es el agua, el suelo, el aire, ¿sí? Y desde luego un aprecio por el resto de los seres vivos. Sin embargo, dentro de la ecología, ¿sí? se dan relaciones
se llaman ecológicas entre las especies, y una de ellas, por ejemplo, es la competencia y la supervivencia. De modo que el aprovechamiento de especies implica que le damos la conceptualización, por ejemplo, de aprovechamiento y de sacrificio. Es decir, el que tengamos que sacrificar un ser vivo, desde una planta hasta un animal grande para consumo humano, es un pensamiento, digamos, ético de sacrificio. O sea, el animal se sacrifica, la planta se sacrifica o lo sacrificamos para nuestro aprovechamiento. Y eso es algo natural, ¿sí? Lo irracional es que se sacrifique inhumanamente y se sacrifique y se desperdicie. Sería algo inhumano. Por ejemplo, en la pesca, pescar ciertas especies que son de interés económico, pero afectar a otras especies que no son importantes en lo económico, es una forma indiscriminada o irracional de uso de recursos, un mal aprovechamiento. Y en ese sentido ha habido daños y pérdida de especies por una pesca irracional. Lo mismo en la cacería. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestra ética para el consumo considera a la vida de las otras especies, pero que también hay que utilizarlas, bueno, un sacrificio de esas especies por la vida humana, sin que despreciemos a la vida de los seres vivos de los cuales estamos dependiendo. Es decir, un consumo ético y responsable en el sacrificio de las especies que nos sirven para poder alimentarnos, sean animales, sean vegetales. Inclusive hay un cuidado muy científico, muy técnico, de especies que son bacterianas, microscópicas, para la elaboración de vinos, de cervezas, de lácteos en general, ¿sí? Y se debe de cuidar la cepa. O sea, y es un cuidado técnico, científico, por conveniencia propia, ¿sí? Pero es importante. Imagínense ustedes que una cervecera, por ejemplo, no tuviera la ética de cuidar las cepas para la producción de cerveza, que va a generar, pues, cervezas con otro sabor distinto. Las sociedades compran la cerveza de la marca en particular, que saben que les gusta, pero ahora ya resulta que ya no está tan buena, porque no se tuvo un cuidado ético de la cepa en la que se utiliza para producir una cerveza de cierta calidad, de cierto sabor. Así que es importante la ética, ¿sí? Para la producción, para el consumo y la generación de recursos. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, en esta ética económica ambiental, ¿sí? Apropiada, ¿sí? Podríamos entonces considerar que seríamos capaces de juzgar cuáles son los límites de la naturaleza, los cuales no se pueden sobrepasar, ¿sí? Ahora, el siguiente apartado es interesante porque se llama ecología profunda. En este pensamiento de ecología profunda, pues las sociedades tienden a cuidar mucho los recursos, ¿sí? Porque, por ejemplo, los principios de este pensamiento son que la vida de los seres vivos, es decir, los no humanos,
tienen un valor en sí mismo, ¿sí? Nosotros tenemos la tendencia aprendida de incluso matar fácilmente a aquellas especies que parecieran no tener más que incomodidad para nosotros. Estamos hablando de insectos en general, de arácnidos, de especies de seres vivos que suponemos que nos molestan. Las simples moscas, las cucarachas, los roedores inclusive. Y entonces, desde luego, no quiere decir que dejemos que las moscas nos anden molestando y causando perjuicios. No, cada quien en su lugar, ellas en un sitio particular donde puedan vivir y mantener su especie, y nosotros sin ellas y nosotros, pero cada quien con sus recursos. Ellas van a aprovechar recursos que serían, vamos a pretender que anden en nuestras comidas, porque eso sería como un vector de enfermedad. Sí, cada de las formas de vida son valores en sí mismas. Si nosotros, por ejemplo, elimináramos especies que le sirven a otros para su sustento, pensemos qué pasaría si, por ejemplo, se eliminara la especie del maíz. Piensen, no tendríamos tortillas, no tendríamos tamales, no tendríamos tacos. ¿Por qué? Porque se nos ha quitado la especie. Así es que hay que respetar las especies y conservar las especies. El punto 3 marca que los seres humanos no pueden intervenir de manera destructiva en la vida. Y bueno, aquí también hay que señalar que lo que se llama manipulación genética para crear organismos genéticamente modificados también es una seria decisión ética. Entonces, las actuales reglas del juego, ¿sí?, tendrían que ser modificadas. Es decir, estamos hablando de lo que ya hemos comentado de un paradigma nuevo. Incluso, debo decirlo, en nuestro país se está considerando en este gobierno seriamente el paradigma de la sustentabilidad. Es decir, se considera seriamente un paradigma de desarrollo sustentable, agregándole además que tiene que ser con bienestar. Es una premisa en la cual todo lo que se haga tiene que ser para beneficio social, el bienestar social. De modo que la modificación que se pretenda, que es esta, sustentable, con bienestar, debe hacerse a nivel de estructuras económicas y de estructuras ideológicas y culturales. Es decir, el pensamiento debe de incluirse y debe de mantenerse en las instituciones. A nivel ideológico, el cambio principal consiste en apreciar más la calidad de vida que gozar los bienes materiales. Y las personas que aceptan los principios, ¿sí?, de la ecología profunda tienen la obligación de contribuir directa o indirectamente para realizar los cambios fundamentales que se implican. Hay una corriente en ese sentido y toda una sociedad radicada en Los Ángeles que llevan a cabo este concepto de ecología profunda y tienen un gran respeto por la vida y han generado una gran producción de conocimientos teóricos y científicos, bueno, teóricos y ecológicos en la vida de la sociedad. Ustedes pueden buscarlos en el internet, pueden buscar así, ecología profunda. Hay un autor que lleva a la práctica este modelo,
Luego les voy a colocar el nombre de él, pero si ustedes buscan la ecología profunda, van a encontrar en internet más información. Yo luego les voy a colocar el nombre de esta persona porque ha generado mucho conocimiento al respecto. Ahorita olvidé el nombre del autor. Bueno, luego se los coloco en algún comentario en la plataforma. Muy bien, vamos a dar por terminada la grabación, ¿sí? Voy a cortar la grabación, pero dejamos un momento más para que ustedes puedan hacer comentarios y preguntas. ¿Cómo está, maestro? Una pregunta dentro de las orientaciones que estaba mencionando ahorita. Mencionó como las marxistas